Hermanos, vamos a entrar en materia, ¿sí? ¿Les parece? Este mensaje yo lo he titulado, créanme que me costó un mundo conseguir el título, pero al final le coloqué el título del luto a la esperanza, y vamos a estar leyendo en el libro de Segunda de Samuel, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, específicamente en el versículo 15, vamos a leer desde el 13. ¿Desde el 13? Sí. Vamos a leer desde el 13 hasta el 24, amén. El que lo va consiguiendo se va poniendo de pie, así yo tengo una señal visual de que ya todos estamos listos. Mientras tanto, voy a tratar de darles un contexto para que las personas que no conocen este pasaje y no conocen esta historia, pues entonces tengan un poquito claro de qué estamos hablando, ¿ok? Entendemos que no todos conocen esta historia y no quiero tampoco hablarles solo a los que la conocen. El contexto de este pasaje, como ustedes ya lo deben haber visto, es el pecado de David, el famoso pecado de David con Betsabé. David, el rey de Israel, en un momento de ocio, porque la Biblia lo especifica, digamos que no estaba en su mejor momento. Y no estando en su mejor momento, sale a la terraza del palacio, ve a una mujer hermosa y quedó prendido de la mujer hermosa. Entonces la mandó a llamar y estuvo con ella. Y el problema se complicó. Ya era un problema, pero entonces se complicó porque resulta que la muchacha quedó embarazada. Entonces David no se le ocurrió mejor plan que mandar a llamar al esposo, que por cierto era un guerrero, era de su ejército y era un guerrero fiel, era un hombre fiel a su rey. Y entonces hizo una fiesta, lo invitó, lo emborrachó, le dijo, bueno, ¿sabes qué? Tienes permiso, tienes un permiso especial, puedes irte a tu casa para que estés con tu esposa, tratando de resolver el problema. Y dijo, no, ya vamos a achacarle a este muchachito a Urías. Y entonces él va, está con la esposa y entonces el muchachito es de Urías. Pero Urías era tan fiel, era un siervo tan fiel a su rey, que él decía, yo no puedo hacer eso, porque mientras mis hermanos están luchando y mi rey me necesita en la guerra, ¿por qué yo voy a ir a la casa y ellos no? Y entonces cada vez que David lo mandaba para su casa, él se quedaba en las puertas del palacio y dormía ahí, acampando con los demás soldados. Estaba complicada la cosa. David no pudo por ninguna manera lograr que él se fuera. ¿Cuál fue la solución de David? Hay que matarlo. Esa fue la solución de David. Entonces David llamó a uno de sus generales y dijo, te voy a hacer un encargo, esto queda entre nosotros, agarra a Urías y lo vas a colocar en el frente de batalla, donde esté más caliente la batalla, ahí lo vas a colocar, donde tú sepas que él vaya a morir. Entonces, para los que no conocen el contexto del famoso pecado de David, fue un pecado grave, terrible, asqueroso, y pasó lo que tenía que pasar. Urías entró a la batalla y llegó el aviso al rey David de que Urías había muerto en batalla. David, obviamente todavía enceguecido, esperó que pasara el luto, que Betsabé viviera su luto y después la mandó a llamar y vivió con ella. Y es en ese contexto donde llega este pasaje, porque entonces el Señor levanta al profeta de turno en Jerusalén para que vaya al palacio a enfrentar a David y enfrentar su pecado y hablarle de parte de Dios. Y entonces leemos en el versículo 13. Y lo enfrenta con el pecado. Y entonces David le dice a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, se fue a su casa. Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron hasta él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió pan con ellos. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo para sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos
y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño se murió? Mas David, viendo que sus siervos hablaban entre sí, le preguntó a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó, y este es el versículo en el que quiero que quizás concentren su atención. Este es un pasaje que para serles honesto, cuando vi la temática del mes, fue el primer pasaje que me vino a la mente. Y sinceramente, aunque en el momento me emocioné y dije: ya tengo el pasaje, voy a hablar de esto, después le tuve mucho miedo al pasaje y le saqué el cuerpo e intenté predicar de otra cosa. Pero bueno, la providencia del Señor hizo que yo terminara en este pasaje. Dios quiere decir algo con esto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y entonces los siervos le dijeron: ¿qué es esto que estás haciendo? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y ahora muerto él, te levantaste y comiste pan. Él les respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová. Amén. Padre celestial, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que es viva y que es eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo. Te pedimos que en este momento esa espada, Señor, atraviese nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender las verdades que tú quieres enseñarnos, Señor. Gracias porque decidiste revelarte a nosotros a través de tu palabra, y por medio de ella nosotros podemos conocerte. Te pido que tu Espíritu Santo sea ministrando en este lugar los corazones de cada uno de los presentes, comenzando con el mío, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando y que yo solo sea un mero instrumento. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. Comenzamos. El punto principal para analizar este pasaje, si nosotros queremos entender cuál es el mensaje que aquí está oculto, si nosotros queremos tener la actitud correcta para poder procesar esto, donde estamos viendo una aparente insensibilidad de David. Su hijo acaba de morir y el hombre actuó como si nada. Se levantó, se bañó, se cambió, fue, comió y siguió con su vida. Pero para nosotros poder procesar esto desde el punto de vista espiritual y poder entender cuál es la verdad que está oculta aquí, nosotros tenemos que entender algo, y es que el protagonista tiene un conocimiento amplio de quién es Dios. Primer punto, y el punto que espero que con este mensaje se entienda, y es lo que quisiera dejar en cada uno de los corazones de las personas que lo escuchen, es que esta persona actuó de esta manera porque conoce a Dios, porque tiene un conocimiento amplio de quién es Dios, porque tiene una relación íntima con Dios y porque sabe cómo es Dios. Entonces la pregunta que yo me hago y que esperamos contestar con este mensaje es: ¿afectará la relación que yo tenga con Dios mi respuesta conductual ante el duelo? ¿Afectará mi conducta la relación que yo tengo con Dios? La cantidad de conocimiento y de relación íntima que yo tenga con Dios afecta mi conducta, afecta cómo respondo, afecta cómo hablo, afecta lo que yo voy a decir cuando estoy en la buena y lo que yo voy a decir cuando estoy en la mala. Afectará mi respuesta cuando se da lo que quiero y afectará también mi respuesta cuando no se da lo que quiero. ¿Qué es el duelo? Vamos a tratar de definir el duelo. Creo que se ha definido también varias veces, pero no está de más siempre recordarlo. Hermanos, el duelo es una reacción natural. No está mal sentir duelo. Es una reacción natural ante la pérdida. Cuando nosotros tenemos una pérdida, cualquiera, de cualquier tipo. Hermano, hay gente que siente duelo cuando pierde la vino tinto. Sí, a ti te estoy viendo, Eduardo. Hay gente que siente duelo cuando pierde, porque es una pérdida.
Hay gente que no lo hace por eso, hay gente que lo hace por cosas más importantes, Eduardo. Pero el duelo es una reacción completamente natural ante la pérdida. Esta experiencia es universal y personal. ¿Qué quiero decir yo con que es universal y personal? Le pasa absolutamente a todo el mundo, pero lo vive cada persona individualmente. No es algo a lo que estamos exentos. Todos vamos a pasar por momentos de duelo. Hermano, y lo sorprendente de esto es que pareciera que el sistema en el que vivimos, el sistema del mundo, el mundo en el que estamos, está diseñado para hacernos pasar por momentos de duelo. Y usted de pronto dirá, hermano Juan, creo que eso está un poquito exagerado porque, o sea, todo lo que está a mi alrededor está diseñado para hacerme sufrir en algún momento. Si no sufres en toda tu vida, en algún momento algún familiar se va a morir, por lo menos. Y al menos esa pérdida la vas a sufrir. Entonces, inevitablemente, incluso la muerte, que es parte de este mundo natural, está destinada a hacernos pasar por un momento de duelo. Entonces, todos vamos a pasar por un momento de duelo y Dios lo sabe. Y lo que nos quiere es preparar para esos momentos de duelo, independientemente de la respuesta que se dé de parte de Él. Porque Dios va a soltar la palabra. Amén. Eso lo aprendimos hace poco. ¿Sí? Pero nosotros no sabemos qué palabra va a soltar. Y hay que entender eso, porque la palabra no siempre es lo que yo quiero. La sentencia a veces no es la que yo quiero. No es la que quiero vivir. Y entiéndanme una cosa que quiero que quede muy clara. A veces la consecuencia que vivimos y la sentencia que Dios da es una consecuencia de algo que yo hice. Yo a veces tengo que vivir la consecuencia de algo que hice, de un pecado que cometí. Dios perdona todos los pecados, amén. Dios nos perdona todos los pecados. Todos tenemos acceso libre al Padre Celestial y a su perdón, pero las consecuencias hay que vivirlas. Dios no es un Dios que malcría. Dios permite que nosotros vivamos las consecuencias para poder aprender y para que no vuelva a pasar. Entonces analicemos este pasaje, ¿sí? Vamos versículo por versículo. Mantengan su Biblia abierta, manténganse en ese pasaje. Vamos a ir analizando paso por paso y vemos qué nos quiere enseñar Dios a través del rey David. Amén. Primero y principal, la situación. Nosotros comenzamos en el versículo 13 y leemos el versículo 13. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Jehová. En este caso específico hay una razón por la cual, ¿sí? Yo pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y cambió todo en David. Si ustedes ven la imagen que está allá, ustedes están viendo una línea trazada. Y esa es la línea de tu vida. Y antes de llegar a ese punto, todo iba bien. Y en tu vida tú puedes estar: pero ¿por qué me pasa esto en este momento? Todo estaba bien, era mi mejor momento, yo estaba tranquilo. Y David estaba tranquilo. Estaba tan tranquilo que se había olvidado de Dios. Estaba disfrutando de tanta bendición que se olvidó de Dios. Y ocurrió en un punto de la vida de David la situación que entonces genera un temor, un problema, un miedo, un valle de sombra de muerte, que David no era ajeno a eso, ¿sí? Él lo escribió. David ahora tiene que enfrentar un desafío y lidiar con una situación difícil. Su hijo va a morir, pero no se ha muerto. En nuestra vida, en nuestro caminar, nosotros estamos andando y de pronto aparecen estos puntos, estas situaciones difíciles, pero esto no es el duelo. Quiero que entendamos una cosa aquí. Esta situación no es el duelo. No se ha dado la pérdida. Y quiero que definamos cada parte, porque cuando nos toque enfrentar estas situaciones, tenemos que saber en qué etapa estamos para poder tomar la respuesta correcta. Amén. ¿Están conmigo? Ok. Entonces se presentó la situación. Tu hijo va a morir, pero no se ha muerto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Siguiente punto, la acción.
¿Qué es lo que hizo David que todo creyente debería hacer ante una situación, ante un problema, ante un peligro, ante la posibilidad de un futuro duelo? Clamar a Dios, rogar a Dios. Lo vemos en el versículo 16, 17. Entonces David, ni corto ni perezoso, deberían agregar ahí, ¿verdad? David rogó a Dios por el niño y no fue cualquier ruego. ¿Por qué? Porque la situación lo amerita. El niño, Dios determinó que se va a morir. Pero no se ha muerto. Y como no se ha muerto, y hay esperanza de un milagro, David rogó a Dios, David ayunó, David pasó la noche acostado en el piso. Se levantaban los ancianos de su casa y iban hacia él para levantarlo, para que no estuviera en esa posición. Era el rey. Mas él no quiso. Y aparte de eso no comía. Esto pareciera el duelo. Y sin embargo no lo es. David hizo lo que todo creyente tiene que hacer ante la posibilidad de una pérdida. David doblegó su carne y su espíritu en ruego y oración delante de aquel que lo podía ayudar. Cuando a nosotros se nos presenta una situación, un punto en esa vida, un punto de quiebre, nosotros buscamos solucionar de cualquier manera y Dios es la última. Sin embargo, aquí vemos que lo primero que hizo David, yo creo que David no esperó que saliera Natán. Tu hijo morirá, me toca orar, me toca rogar, me toca pedir, me toca pedir, me toca pedir. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso. Hermano, estamos hablando con el salmista David, estamos hablando del salmista David. Ahora, hay un detalle importantísimo en esta historia y nosotros tenemos que conocer de quién estamos hablando y cuál es el perfil de la persona que estamos hablando, porque la Biblia define a David como el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios. No dice eso de más nadie en toda la Biblia. Ahora, David era adorador. Pregunto, ¿sabía algo David de adorar? Estamos hablando del salmista por excelencia. Estamos hablando de alguien que sabe adorar y que sabe pedir y que conoce a Dios y que Dios ya le ha regalado cosas y le ha brindado cosas y lo ha sostenido y le ha hecho ganar batallas. Mataba osos, mataba leones. David sabe con quién está lidiando. David sabe que ese Dios puede cumplir ese deseo y puede hacer ese milagro. Hay que rogarle a él. Yo no voy a buscar otra forma, yo no voy a buscar un doctor, yo no voy a buscar. No. Ya Dios dijo que el niño se iba a morir. Con el que yo tengo que lidiar es con Dios. Porque el que determina cada etapa de tu vida es Dios. Sea cual sea la circunstancia que te toque vivir, la predeterminó Dios. Y lo que tenemos que recordar siempre, hermano, es que hay un propósito detrás de eso, porque Dios siempre va a saber más que yo. Y yo no le entiendo, yo estaba cómodo. En este caso David pecó, pero quizás yo no, yo vengo bien, yo sirvo, yo soy pastor aquí, soy ministro, soy director de jóvenes y trato bien a mi familia y trato de ser lo más cristiano que puedo. Y sin embargo yo perdí un segundo hijo. Y yo estaba muy bien con el Señor. Yo no voy a decir que quizás yo estaba y el Señor me quiso enseñar y me quiso quizás castigar con eso. Hermanos, el tema con este mensaje, y este mensaje ustedes notarán de pronto una intensidad en mi voz, pero es que el detalle con este mensaje es que para mí es personal. A mí me tocó esta parte. Yo sé lo que es tirarse al piso a rogar por la vida del hijo de uno. Yo sí sé lo que es eso. Yo sé lo que es que un doctor te llegue y te diga: tienes que elegir tu hijo o tu esposa. Como las novelas, como las películas. Sí pasa, sí es verdad. Yo me encerré en el baño. Yo me tiré en el piso. Y no puedo permitir que de alguna manera se piense que por mi poca fe entonces yo no obtuve mi milagro. No puedo. Porque yo estaba en un momento muy bueno con el Señor. ¿Cómo lo sé? ¿Cómo tengo yo el atrevimiento de decir eso? Por mi oración. Porque uno sabe cómo está con el Señor por cómo ora.
Y recuerdo muy bien mi oración y voy a compartir esto que es muy personal con ustedes. Señor, yo no quiero que mi hijo se muera. Y tú tienes el poder para salvarlo, tú tienes el poder para que esa tensión de Karel baje. Tú sueltas un chasquido y esa tensión baja. Y yo le dije, Señor, si esto baja, yo voy a testificar de este milagro. Yo no me voy a llevar el crédito. Yo le voy a decir a todo el mundo. Yo me voy a parar en la iglesia. Yo solamente voy a hablar de que ese hijo que yo tengo, que crece, es un hijo que me diste, que me regalaste, que va a ser para tu honra, para tu gloria, que te va a servir y que va a ser un testimonio vivo, ambulante, de que tú obras milagros. Pero también le dije, si la respuesta es no, quiero que sepas que tú y yo estamos bien y que aquí no ha pasado nada, que tú eres mi Dios, que yo te amo y que yo entiendo que hay algo aquí que tú me quieres enseñar, que tú nos quieres enseñar, porque si algo yo sabía es que Dios me estaba escuchando. David entonces hizo lo que tenemos que hacer todos. Incluso esa oración que yo les estoy compartiendo, si nosotros vamos a los salmos que escribió David, nosotros pudiéramos inferir cómo pudo haber sido la oración de David. Yo les compartí la mía, pero les puedo compartir la de David. David pudo decir algo más o menos así en su oración: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo, tirado en el suelo en el patio de su palacio, sin comer, vestido de cilicio. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Escucha, oh Jehová, mi oración y esté atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia yo te llamaré y tú me responderás. Y el niño se murió. No tuvo fe David. La oración no fue efectiva. El salmista no sabía adorar. O David sabía más que eso. O la relación que David había establecido con Dios daba para más. Daba para entender que lo natural no cuenta, que lo que cuenta es lo espiritual, que lo que importa es lo que viene después de esta vida, que nosotros estamos viviendo la versión beta, que nosotros hemos sido llamados a la eternidad, que lo que yo pueda acumular aquí a Dios no le sirve de nada. David sabía mucho más que eso. Y entonces se dio la sentencia de Dios. Y entró David en su proceso de duelo. Al séptimo día murió el niño, versículo 18, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, presten atención a este detalle: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? El mundo no va a entender tu respuesta. Los que no tienen una relación con Dios no van a entender tu supuesta insensibilidad por el hecho de que tus ojos están enfocados en lo eterno. Por el hecho de que David sabía que ya él no lo tenía aquí, pero que él iba a ir hacia donde él estaba y que algún día lo iba a volver a ver. El mundo, cuando nosotros aprendamos estas verdades y nosotros empezamos a responder ante las situaciones de pérdida, de dolor, de tribulación, de problemas que siempre van a estar, y nosotros empecemos a responder de la manera bíblica,
testificando quién es Dios en nuestras vidas a través de la respuesta que damos, la gente no va a entender. La gente no va a entender. Estos siervos decían, ya va, si cuando no se había muerto se iba a morir él, ahora sí se nos va a morir el rey. Y resulta que se encontraron con todo lo contrario. Ahora, ese séptimo día que está ahí, que me llamó muchísimo la atención, ahí no habla en ningún momento de días, no habla de nada, y de pronto, en ese punto, menciona cuántos días se tardó para morirse el niño. 7 días. ¿Qué es el 7 a la luz de la palabra? ¿Qué simboliza el 7 a la luz de la palabra? Plenitud, perfección divina, procesos que se completan. ¿En cuántos días se hizo la creación? Aquí está la enseñanza. El duelo por el que ahora David tiene que pasar tiene un propósito, y es culminar el proceso que Dios comenzó en David porque se había alejado de él. Y la conclusión de ese proceso fue tristemente con la muerte del hijo. Por eso muere al 7º día. La palabra aquí nos está gritando una verdad. Hay procesos que ustedes no entienden, hijos. Hay cosas que yo, el Dios de la creación, el Dios que los ama, hay cosas que yo sé que ustedes no saben. ¿Quién conoce más mi corazón, Dios o yo mismo? La palabra me dice que engañoso el corazón más que cualquier otra cosa. Pero Dios ve el corazón y Dios conoce el corazón. Y cuando Dios de pronto a ti te está dando un no, es porque sabe lo que venía si te daba el sí. Y hay que entender eso. ¿Y saben qué genera eso? Paz. Por eso genera una paz sobrenatural que la gente no entiende. Porque eso es sobrenatural. La paz natural es cuando yo obtengo lo que quería. Mi supuesta tranquilidad llega cuando yo por fin obtuve lo que quería. Y sin embargo, la paz sobrenatural a la que la palabra nos invita a buscar y a vivir en ella es todo lo contrario, es paz en el problema. Entonces nosotros estamos siendo llamados a algo que en el sentido natural es ilógico. Las cositas ilógicas de Dios. El apóstol Pablo pidió intensamente 3 veces por una cosa. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? El aguijón de Pablo. ¿Y cuál fue la respuesta? Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es decir, hay debilidades en nosotros que hacen falta para que se perfeccione Dios en nosotros. Ahora, ¿es algo que es una conclusión a la que Juan está llegando? No, porque yo sí leí los siguientes versículos que son mejores que el anterior. Porque Pablo dice, no, ya entendí, le hizo clic en el cerebro. No, es que ya entendí entonces cómo es que tú obras. Y si es así, de buena gana me abrazo entonces a todas las tribulaciones. Porque entonces cuando yo soy débil, tú eres fuerte. Y Pablo lo entendió. ¿Y cómo nos cuesta entenderlo a nosotros? Porque nos gusta lo material. Porque nos gustan las cositas de este mundo. Y ¿saben qué? Les voy a decir algo sinceramente. Dios quiere que tengas todas esas cositas. Pero Él dice, buscad primeramente el reino de los cielos. Lo demás es añadidura. Cuando nosotros buscamos primeramente el reino de los cielos, no nos interesa eso. Se pierde un interés. Estamos en otra atmósfera, estamos en otra estratosfera, estamos en el nombre que le quieran ustedes dar. Los muchachos saben, ¿cuál es el nombre que yo le doy? Estamos en la Matrix, estamos en otra dimensión, donde eso no importa, pero Dios es tan bueno, tan fiel y tan bondadoso que entonces te lo da como una añadidura. Y nosotros insistimos en seguir buscando lo natural. ¿Y cómo nos gustan las cosas de aquí, del mundo? Las que Dios dice, deséchenlas de su corazón. El 7º día me está enseñando ahí que hay procesos que se terminan y se culminan a veces con un duelo, con una pérdida. Esto va a generar 2 posibles respuestas en nosotros. Proverbios 14:29 nos dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad.
Podemos dar una respuesta necia o podemos dar una respuesta paciente. Romanos 12:12 dice: alégrense en la esperanza, alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. El niño muere y David acepta la voluntad de Dios, demostrando que entonces él está en un proceso de aprender sumisión y rendición a la soberanía divina. Dios es soberano y el hecho de que yo lo entienda, lo acepte, no lo va a cambiar. Si yo lo acepto o no, si lo entiendo o no, no va a cambiar el hecho de que Dios es soberano. Si les parece o están de acuerdo en que Dios sea soberano o no, no va a cambiar el hecho de que Dios es soberano. Entonces, en mi caso, este es mi caso personal, prefiero aceptar que Dios es soberano y ver cómo vivo mi vida basado en ese conocimiento. Creo que voy a llevar menos roncha, como dicen por ahí, si yo acepto de entrada eso. Entonces, ¿cuál fue la respuesta ante el duelo de David? Según Samuel 12, en el versículo 29, dice: entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, se cambió la ropa, entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa, pidió que le pusieran pan y comió. Totalmente ilógico. Dentro de la vista de los sirvientes, dentro de la vista de los humanos, dentro de lo natural. Y vemos entonces otra vez 7 pasos. Ya tenemos claro que cuando se habla de 7 es otro proceso. Y entonces ahora resulta que tenemos otro proceso. Primero, se levantó. Levantarse es una declaración de que aunque hemos caído, no estamos derrotados porque Dios es mi fuerza. Miren, todos los pasos de aquí en adelante se encarga Dios, pero el primero sí lo tengo que hacer yo. Yo tengo que determinarme en que esta situación no me va a tumbar, en que Dios es mi fuerza, pero yo me tengo que levantar. Y créanme, hermanos, ya vamos a hablar de los siguientes 6 pasos, que son muy cortos, pero ya los siguientes pasos se encarga Dios. Y hay cristianos que se sumergen en eso. Hay cristianos que desechan a Dios ante un duelo, que se echan en la cama, que no se levantan, que la vida se terminó y la vida se acabó. Y créanme, les acabo de dar un testimonio. Créanme que yo sé lo que es eso. Pero hay una diferencia muy grande entre saber quién es Dios en medio del duelo y no conocer a Dios en medio del duelo. Porque las respuestas están determinadas por el conocimiento que yo tengo de Dios. Entonces David se levantó, David se lavó. Al igual que David pidió ser limpiado de su pecado en el famoso Salmo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Nosotros también debemos acudir a Dios para ser constantemente santificados. No es solo levantarme. Yo tengo que ser mejor cristiano ahora, después de esta situación, y mostrar a Cristo aún más por encima de mi duelo. Entonces yo tengo que santificarme. Yo tengo que procurar ser mejor. Dios no me regaló a mí una excusa para ser ahora mal cristiano. Dios me presentó ahora la oportunidad de ser mejor cristiano y testificar de Dios a través de mi dolor. Y tienen que entender eso. Nosotros tenemos que empezar a ver las situaciones difíciles de nuestra vida como la posibilidad de dar un paso más en parecernos a Cristo, que es la meta. Nuestra meta, todo esto, miren hermanos, les resumo el propósito de toda la Biblia: la redención de la humanidad y que nosotros seamos iguales a Cristo. Ya, resumí toda la temática de la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, el único propósito que hay aquí es que la humanidad sea redimida, que Dios se haya manifestado a los hombres y que ahora nosotros, redimidos por su sangre, empecemos una carrera para parecernos a Cristo. Y todo lo que ocurre de ahí a allá pasa para que yo me parezca a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios está obligado por su propia palabra y su propia promesa a llevarme a la eternidad. Y Él me va a llevar a la eternidad haciéndome igual a su Hijo. ¿Se entiende eso? Necesitamos entender eso. Iglesia Filadelfia, necesitamos entender que vivimos una beta. Esta no es la vida. El pastor Miguel Núñez lo dijo y eso se me quedó en el cerebro. El creyente que muere pasa del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Vivimos ahora en el mundo de los muertos.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando nosotros morimos, pasamos al mundo de los vivos. Regocíjense, porque Dios proveyó solución incluso para la muerte. Pero a veces reaccionamos como si eso fuera una mentira, como si no lo creyéramos de verdad. Y cuidado con nuestra reacción, porque nuestra reacción puede decir mucho de lo que nosotros creemos de Dios. Es muy peligroso, hermano. Yo puedo predicar mucho, pero a la hora de la chiquita, cuando yo tengo que accionar y yo tengo que responder como un cristiano y no lo hago, ¿de qué sirvió todo lo que dije? Fui un hipócrita, porque de verdad no creo lo que estoy diciendo. La Biblia nos invita a amar a nuestro prójimo y a perdonarlo siempre, 70 veces 7. Pero guardamos rencor y a veces no lo hacemos. Es que hay circunstancias, depende. No sabéis lo que me hizo. Si supieras lo que me hizo, hasta Dios me entendería. No, quiere decir, ¿sabes qué quiere decir esa frase en tu vida? Que tú no crees eso. Que eso de perdonar depende. No lo creo, no es así. Y hay algo que el Señor me regaló y me puso en mi corazón cada vez que pasaba una situación como esa. Y es, ¿qué pasa si Cristo responde de la misma manera que nosotros respondemos? Y dice, ¿sabe qué? Depende. Yo voy a morir, depende. Es más, no estoy seguro todavía de sacrificar mi vida o no, porque son malos. Nosotros hemos sido terribles contra Dios, hemos escupido en la cara de Cristo. Cristo, estando en la cruz, dijo, no le tomes este pecado. Estaba en la cruz desfigurado, hermanos, desfigurado. Desangrándose, muriendo. Tenía toda la razón del mundo para por lo menos ahí decir, ojalá no les toque, pero Señor, por lo menos. ¿Y qué fue lo que dijo? No les tomes este pecado en cuenta. Nosotros hemos alcanzado ese nivel o se lo dejamos solo a Él, porque eso es solo para Él. La Biblia no me manda a mí a ser como Cristo en todo y a responder como Cristo en todo. Entonces cuidado con las respuestas que damos, porque podemos estarle gritando al mundo que lo que predicamos es mentira. Y saben que, hermano, eso sí es muy delicado. A eso sí le tengo yo miedo, mucho miedo. David se ungió. ¿Qué significa ungirse? Ungirse es el tipo y el símbolo del Espíritu Santo. Tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Nosotros no vamos a poder lograr todo esto que yo estoy diciendo si no estamos llenos del Espíritu Santo. Tan sencillo como eso. Cambió sus ropas. Al cambiar sus ropas, David está reconociendo que su periodo de luto se terminó. Y Dios le ha dado un nuevo comienzo. Cambiarse la ropa es un acto simbólico de renovar nuestra mente y nuestra actitud. Este proceso, lo que sea que Dios quiso enseñarme, aquí murió. Se acabó. ¿Qué dice el Salmo 30:11? Me has quitado el luto y me has vestido de alegría. ¿Quién lo hizo? Yo. Me has quitado el luto y me has vestido de alegría. 5. Entró a la casa de Jehová. Qué complicada esta parte. Porque cuando nosotros tenemos una pérdida, tenemos un luto, enfrentamos un duelo, es la razón perfecta para no ir para el culto. No, es que imagínate, se enfermó mamá, no puedo ir. No, hermano, ese es el momento de ir. Pero tenemos que determinarnos a entrar en la casa de Jehová y que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero por lo menos yo tengo que entrar. Yo tengo que determinarme a acercarme a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago 4:8. Y adoró. Entró a la casa de Jehová y adoró. Este acto demuestra que aunque no recibió el milagro que estaba esperando, su esperanza no estaba en el resultado, sino en Dios mismo. Y esa es la gran diferencia, que nosotros estamos apostando todo al milagro y no apostamos todo a Dios del milagro. ¿Qué es apostar todo al Dios del milagro? Que lo que sea que Él determine va a ser lo mejor para mí. Duro, muy duro. Esa parte no me gusta. Pero si yo tengo el conocimiento amplio de quién es Dios y yo sé que lo que sea que Dios determine me va a hacer parecer más a Cristo y me va a llevar a una eternidad con Él, te lo compro. La perspectiva cambió. El ambiente cambió. Y luego pidió pan y comió, porque la vida continúa.
Se necesitan fuerzas para los siguientes duelos que vienen, porque ahí no se acabó. Esto va a continuar. Entonces, vamos a alimentarnos ¿de qué? ¿De qué nos alimentamos? ¿De qué se alimenta el creyente? ¿Cuál es nuestra comida? La palabra. ¿Por qué? Porque en la palabra yo voy a encontrar el sustento necesario para el próximo ataque que me venga. No solo de pan vive el hombre. Entonces es nuestro alimento. Todo el que se siente débil, ¿qué le mandan a comer? Por lo menos una sopita, bébete algo. Porque sabemos lo importante que es estar bien alimentado para enfrentar lo que venga. Y resulta que ahora en el versículo 24 encontramos algo totalmente inesperado. El doliente ahora consuela. Segunda Samuel 12:24, y con esto terminamos. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella dio luz un hijo y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Hermanos, este versículo, para los que conocemos la historia, para los que conocemos el plan que tenía Dios con Salomón, lo que Salomón consiguió, la importancia del personaje Salomón dentro de la revelación de lo que Dios quería hacer con su pueblo, aquí es donde decimos, ya estoy entendiendo. Esa Betsabé, porque Dios toma cualquier error que nosotros podamos haber hecho y Él lo transforma para bien. Estaba determinado desde antes que era Betsabé la que iba a dar a Salomón, pero no le voy a dar a Salomón hasta que David no esté listo. Y a ti de verdad no te van a dar lo que Dios tiene para ti, el propósito que Dios tiene para ti, el cumplimiento de las cosas grandes que tú vas a hacer en el nombre de Dios. No va a llegar hasta que Dios no te procese bien. Créanme que yo sé de eso. Mi esposa sabe de eso. Yo no estoy predicando aquí sin antes ser procesado. Ninguno de nosotros, ninguno de los que se han parado aquí a predicar, podemos hacer una fila y empezar a echar los cuentos aquí. Pero entendemos que Dios nos prepara para entonces estar aquí y contarles a ustedes y dar testimonio a ustedes. Lo que yo viví con mi hijo, hoy lo entiendo. Hoy estoy aquí hablando de esto. Nuestro matrimonio está más afirmado. Yo pudiera compartir con ustedes qué fue lo que Dios nos enseñó a mi esposa y a mí. ¿Cuál fue el propósito? ¿Me duele? Sí me duele porque no soy insensible. ¿Lo extraño? Sí lo extraño. ¿Pienso en él? Pienso en él. Pero ¿saben qué? Él no va a venir a mí, pero yo voy para donde está él. Y en ese baño en el que yo estuve, mi oración terminó en esto: Señor, lo único que yo te pido es que cuando yo esté allá, entre las multitudes, porque yo voy para allá, hermano, yo voy para allá, cuando digan mi nombre, yo voy a levantar la mano más que nadie, voy a saltar más que nadie, y permiso que me llamaron. Y yo lo único que le pedí al Señor: Señor, si está dentro de tu voluntad y tu gracia y tu misericordia, y tú me puedes señalar y decir, aquel es Juan Diego, es lo único que yo te pido. Pero yo sé en quién he creído. Yo conozco a Dios. Yo he establecido una relación con Dios. Y por eso puedo decir lo que digo. Y por eso puedo hablar de la forma en que hablo hoy. Por encima del dolor, por encima de extrañarlo, por encima de cualquier cosa, está Dios. Y sé que me ama. ¿Por qué? Porque me permitió estar aquí hablando de su palabra con ustedes, que es un anhelo de mi corazón. Y me lo concedió. Unas se conceden, otras no se conceden. Pero Él me está moldeando para ser imagen de su Hijo. Vamos a estar de pie. Hermanos, Dios tiene un Salomón preparado para ti. Dios tiene un Salomón para ti.